Señales que te dan ventaja. Las que todos quieren, pero no todos tienen. Son las que amplían tu visión. Las que no se te pueden escapar. El tema de hoy, para el rumbo del mañana. Y las que marcan la pauta. Las señales que te importan están todos los días, solo en Diario Financiero. Diario Financiero, las señales que te importan. Muy buenos días a todos y todas los que están presentes hoy y a quienes están conectados a través de df.cl. Mi nombre es Isabel Ramos y soy editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero. A nombre de DF les doy la bienvenida al encuentro Infraestructura como motor del progreso y los nuevos retos para Chile, que organizamos con nuestra comunidad DF Capital Sostenible. A continuación, invito al director de Diario Financiero, José Tomás Santamaría, a entregar unas palabras. Muchas gracias, Isabel. Les robo solamente unos brevísimos minutos para nada más darles la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles el que estén presentes hoy día en este seminario que hemos titulado Infraestructura como motor del progreso y los retos para Chile. Quiero saludar muy especialmente a Baltasar Sánchez, presidente del grupo DF, y también saludar y agradecer a cada uno de los expositores que vamos a escuchar esta mañana, de manera particular. Saludar y agradecer al presidente Eduardo Frei, expresidente de la República y actual presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI. Al exministro de Hacienda y director de CLAPE JUSE, Felipe Larraín, al oficial de Asuntos Económicos y Recursos Hídricos de CEPAL, Silvia Sarabia, y al gerente general de Aguas Andinas, Daniel Tugues. Durante las últimas décadas, los medios de comunicación han vivido fuertes cambios. Uno de los más interesantes, creo yo, es entender a los medios ya no solamente como un espacio donde un espacio para leer noticias, digamos, un espacio donde podemos ver artículos, entrevistas o notas sobre lo que consideramos los editores son los temas más interesantes o en los cuales ustedes debían prestar mayor atención. Esa es la principal tarea de un diario, pero debiéramos apostar a mucho más que eso. Y esa es la idea. Los diarios tenemos que buscar apostar por ser un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, de ideas, de reflexión, un espacio de conversación sobre los principales temas que le preocupan o los principales desafíos de las comunidades o de las audiencias que nosotros buscamos atender. En el caso particular del Diario Financiero, la comunidad de negocio. Con ese objetivo, conocer mejor a nuestras audiencias, conocer mejor a nuestros lectores, entender cuáles son sus preocupaciones en las empresas que lideran, es que el diario desde hace muchos años se ha organizado a través de comunidades que abordan temáticas bien específicas. Eso nos permite conocer muy bien a los lectores y entregarles contenidos mucho más especializados a lo que ellos necesitan. Es así como una de dichas comunidades es la que hemos bautizado como DF Capital Sostenible. Y en ella lo que buscamos es abordar los diferentes desafíos del mundo de los negocios, pero siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad. En este caso en particular, vamos a abordar los desafíos del mundo de la infraestructura. Diario Financiero cumple este año 37 años de vida. Nació un 25 de octubre del año 1988. Esa fue su primera edición. Por eso a mí me encanta recorrer las portadas históricas del diario, desde sus orígenes hasta el día de hoy, porque hacerlo es ir observando un verdadero registro histórico de la historia reciente del país, un registro de los últimos 40 años de Chile, que probablemente va a servir de fuente para los historiadores que en años más escriban sobre estos 40 años. Y en esas páginas de hace 30, 35 años, que uno puede ir mirando en la bodega del diario, uno puede ir viendo cómo la infraestructura cumplió un rol esencial, protagónico, en el progreso de nuestra economía, en el progreso también de nuestras ciudades, también de las zonas rurales, y lo más importante, en la calidad de vida de cada una de las personas que habitan nuestro país. En ese desarrollo de la infraestructura, el expresidente Frei, también empresas como Aguas Andinas han sido protagonistas con sus acciones, con sus políticas, le han cambiado la cara a este país. Todavía queda mucho por hacer, mucho por construir, mucho por desarrollar. Diario Financiero, como el medio de la comunidad de negocios, seguirá abordando estos temas fiel
al propósito que inspiró a los fundadores del diario ese 25 de octubre de 1988. Apoyar el crecimiento de Chile y el rol del sector privado como motor de desarrollo. Para eso nos reunimos hoy acá, para conversar, reflexionar y debatir en torno a los desafíos de la infraestructura como motor de progreso para Chile. Nuevamente, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Tomás. Ahora, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle nos hará una presentación sobre infraestructura y ciudades. Eduardo Frei fue presidente de la República entre 1994 y 2000. También fue senador y presidente de la Cámara Alta. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para Asia-Pacífico en 2 periodos. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Club de Madrid y participa en el Foro de Cooperación Política Asia-Pacífico, donde también es frecuentemente invitado a exponer sobre diversos temas en foros internacionales. Y desde 2018 es presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura CPI. Bienvenido, expresidente Frei. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. No sé si fueron todos saludados. Muy especialmente a Diario Financiero por invitarnos, a Aguas Andinas, sus representantes y también los panelistas que van a dar su opinión sobre este tema tan importante para Chile. Y como dicen, vamos al grano porque hay que aprovechar el tiempo. Parte. ¿No funciona este? Ahí está. Ahí está esa histórica Alameda que de cuando en cuando la quieren hacer de nuevo. Ahora la están haciendo de nuevo. Es parte de la historia de Chile. Costanera Norte fue una de las primeras grandes concesiones que no pudimos adjudicar en su momento, porque cuando partimos el año 95 casi todas las grandes concesiones tenían un monto de 150, 200 millones de dólares máximo. Y había financiamiento, había organización, había planificación, etc. Pero esta Costanera Norte en ese momento costó casi 500 millones de dólares. Hubo que rehacer el proyecto, hubo que hacer una serie de estudios adicionales y finalmente pude firmar el decreto de adjudicación en febrero del 2000, pocos días antes de terminar mi mandato. ¿Qué pasaría hoy día en Santiago si no estuviera la Costanera Norte? No solamente el río Mapocho, sino que la Costanera Norte. Parece otro país, ¿no? Comparado con las primeras fotos. La autopista central. Esta autopista central fue definida en el gobierno del presidente Frei Montalva, porque había un famoso arquitecto que fue el que diseñó la ciudad de Santiago, fue el gran constructor del metro. Y se me fue el nombre en este momento. Juan Parroquia. Me acaba de llegar un libro de Juan Parroquia, fantástico, léanlo, porque él hizo todo lo que hoy día tenemos en Santiago. El metro, diseñó todas las autopistas, la circunvalación de Américo Vespucio, que después de 30 años parece que se va a terminar, etc. Todo eso quedó diseñado cuando Juan Parroquia
era director de planificación en el Ministerio de Obras Públicas a los 6 años del presidente Frei. Así se planifican las cosas, no se improvisan a última hora. 2 líneas del metro había en ese tiempo, hoy día son muchas. Aquí entramos en terreno. 4,5 tratamientos de agua. Teníamos puras cloacas. El río Mapocho, que lo vimos el fin de semana en un gran acto que hizo los amigos de Aguas Andinas. Ahí vimos. Ahora está limpio el río. Todos los alcantarillados de Santiago iban a parar, todos, porque el 90% es todo, iban a parar el río. Eso es lo que teníamos en Santiago, una cloaca que cruzaba el río. Esto lo vimos mucho, ¿no? Cuando yo fui candidato a senador el año 90, a cada rato pasábamos por ahí. Nos olvidamos. Como siempre en estos temas, el fisco llega un momento, y sobre todo cuando tiene menos ingresos, que se tiene que dedicar a las cosas fundamentales. Temas salud, educación, seguridad, etc. Y no quedan recursos para otras cosas. El Ministerio de Obras Públicas hoy día tiene un presupuesto del orden de 2,5 del PIB. Cuando iniciamos en esos años las concesiones, hubo años después del 2000 que llegamos a 4 o 4,5, en que las concesiones sumaban más que todo el presupuesto de Obras Públicas. Como ahora las concesiones están un poquito sumergidas en el agua, o no sé qué cosa decir, sumergidas. Entonces, el presupuesto de infraestructura es solo el 2,5, entonces no se nota mucho. Bueno. Y aquí algunos recordarán, cuando mandamos este proyecto al Congreso, lo que dijeron que íbamos a hacer. Van a privatizar el agua de Chile. 3 años se demoró la discusión. Porque cuando partimos con las concesiones, las primeras fueron todas las concesiones de autopista, gran apoyo. Después vinieron los aeropuertos, gran apoyo. Después fueron los puertos, paro en todos los puertos. Nos demoramos 3 años a hacer la ley. Después vino el sector sanitario, 3 años. Recién el año 99 pudimos hacer las primeras concesiones en esta materia. Me tocó hablar con casi todos los parlamentarios en esa época. Uno por uno lo llamé, para convencerlos que esto era bueno para Chile. A pesar de eso, hoy día todavía hay algunos enfermos de la cabeza que dicen que esto es un desastre. Me demoré 3 años en sacar la ley. Esa es la realidad de Chile hoy día. 54 empresas sanitarias. Cobertura agua potable 99,4. Alcantarillado. Tratamiento de agua servida 99,98. Top mundial. Top 5, top 10, lo que quieran. Por ahí por el año 2015 estábamos top 5 mundial. ¿O no, Daniel? Top 5. No sé ahora. Después de tener la podredumbre en toda la ciudad. Eso es lo que ha sucedido. Ahora discuten cómo se van a usar las aguas tratadas. Porque de acuerdo a la legislación que teníamos en esa época, se devolvían a los cauces. Ahora dicen, ¿cómo vamos a botar esa agua que está limpia? Se puede usar para muchos usos. Incluso con un tratamiento se puede usar como agua potable. Y eso a través de todo Chile. Y además, para los que criticaban, iniciamos el agua potable rural. Llegamos a construir 3.000 aguas potables rurales en Chile. Entiendo que hay como 1.000 que están faltas de financiamiento para la mantención, pero casi 3.000 se hicieron a partir del año 94, que se cubría prácticamente todo el sector rural. Me harían ganas de... Es que esta pantallita la viera todo Chile. Especialmente
los que todavía no creen en este sistema. No le voy a usar ni un adjetivo. ¿Y cuál era la otra acusación? Vamos a pagar fortunas por el agua. Esto está en todo Chile, ¿eh? No es solamente la grande capital, etcétera. Ahí está la Araucanía, una de las grandes plantas de tratamiento de agua servida, Araucanía. Porque esto ha llegado a todo Chile. ¿Para qué vamos a comentar esto? Que es tan obvio. Cero peso fiscal. Cero peso fiscal en esto. Máximo 10, 12 años, partimos en 99. En 12 años lo habíamos hecho. Muy pocos países del mundo lo hicieron. ¿Cuánto hemos invertido en el sector sanitario? A partir del 2000 hasta hoy día. ¿Sobre 20.000 millones de dólares? Y si sumamos todos los sectores, si sumamos las autopistas, los puertos, las sanitarias, las cárceles, que algunas se alcanzaron a concluir, ahora están diciendo que tienen que hacerlas de nuevo, si no, no hay financiamiento para eso. ¿Qué más? Los hospitales. Y 0 pesos. 0 pesos. Desde los años 94 hasta hoy día se han iniciado obras concesionadas por más de 100.000 millones de dólares en Chile. Porque ahora están las desaladoras, que ya las vamos a ver, que antes ni se hablaba hace 15 o 20 años de desaladoras. Hoy día somos de nuevo los primeros en América Latina y muy fuertes en el mundo en materia de agua desalada. Ojalá que no se le vaya a inventar a alguno hacer una regulación para que se paren estas cosas. Y aquí viene la otra cosa. Nos van a robar porque aquí nos van a cobrar las cifras, lo que quieran. Ahí está Chile. Al fondo, el último, allá, ese que tiene un cuadrito azul, ese es Chile. Toda la OCDE completa. BID 2020. Sin comentarios. Hay muchos que dicen que estamos en una crisis hídrica total. Claro, no llueve lo que llovía hace 20 o 30 años. Tenemos problemas con los glaciares y tantos otros. Pero esto da pena. El año pasado, o sea, en las grandes lluvias, pasamos 4 o 5 años que no tuvimos lluvia, muy poco, pero el año pasado ya tuvimos el 80%, 90% del agua que llovió el año pasado se botó al mar. Fueron miles de millones de metros cúbicos. Cuando el río Maule llevaba 5.000 o 10.000 metros cúbicos por segundo. Entonces se fue al mar. Porque en Chile hemos descubierto que no hay que hacer tranque. ¿Se han fijado que ahora no sé cuántos años que no se inauguró un tranque? Por ahí inventaron que los tranques no funcionaban, que había que hacer pequeños hoyos como hay ahí al lado de San Antonio para que el agua superficial se fuera. Pero no hacen tranque. No, se hacen tranque. Estamos botando agua por millones de metros cúbicos. Ahí están los embalses. Recorrimos el viernes, invitados por Agua Andina, toda la cuenca hacia el interior, donde está el agua de Santiago. Embalse El Yeso, construido en los años 90, en los años 60, los 90, 60 fue construido el Embalse El Yeso. Y ahí está la planta de tratamiento de Santiago,
Vizcachas también fue construida en esos años. Ahora se han construido grandes tanques para abastecer Santiago en caso de cortes de agua o de derrumbe o lo que nos pasó estos últimos años que llovió mucho. Pero además, Agua Andina tiene un proyecto, no lo voy a contar, don Daniel, pero que lo sepan, empresas top del mundo que vienen a Chile a hacer grandes inversiones. Ahí está mirándose el proyecto que incluye los 3 embalses que abastecen de agua a Santiago. Si ahí se hiciera un proyecto notable, Santiago tendría seguridades por semana hasta por meses de agua, para siempre, por muchos años. Esos son los que hacen estas grandes empresas del mundo que vienen a invertir a Chile. Y ahí están los 3 embalses. El de la derecha, el yeso, envase construido, de la izquierda, Laguna Negra, y abajo, Laguna del Indio, ¿se entiende que se llama? Bueno, ahí hay muchos miles de millones de metros cúbicos de agua. Si hay una unión entre esos 3 tranques, va a cambiar todo para siempre en Santiago. Pero no como algunos que dicen que no hay que hacer tranque. ¿De dónde sacaron esa? Imbecito video. ¿Qué sería de Coquimbo si no tuviera embalse? ¿Qué sería de Ovalle? ¿Qué sería del Valle? Elqui y Marichobapa, están todos llenos de embalses. Y Yapel, Salamanca, sus propios embalses que me tocó inaugurar. Es Puclaro, que riega todo el Elqui, pero además abastece de agua a La Serena, Coquimbo. Ovalle, esos grandes de Ovalle, por ejemplo, lo inició el presidente Alessandri y los terminó el presidente Frei Montalva. Porque había políticas de Estado en función de lo que necesitábamos. Ahora no hay que hacer embalse. Ay, señor, Dios mío, qué sorpresa. Y este otro tema, sin hablar con nadie, sin armar ninguna discusión, con la legislación actual, se han construido 24 plantas desaladoras funcionando hoy día. Ya debemos estar cerca de los 15.000 litros por segundo, 15 metros cúbicos por segundo, pero tenemos 24 proyectos más. Pero ahora ya están en la permisología, así que se pueden demorar 3, 4, 5, 8 años. Por suerte no hay una política para las desaladoras. Porque se acuerdan que una vez se definió que había que hacer política para el litio, se hizo el primer anuncio, se hizo el segundo anuncio y ya vemos el resultado. ¿Cuánto está dando el litio el año pasado? Bueno, con la legislación actual somos top América Latina. Por lejos ya competimos con los grandes países del mundo. Y cuando partieron estas plantas dijeron que no, que se iba a llenar de salinidad en las costas, que se iba a destruir la pesca, en fin. Hoy día todas las tecnologías que hay, no ha pasado nada de eso. El sector minero ya ocupa 80% del agua que se produce acá. Si nosotros continuáramos, se terminaran estos proyectos que están vigentes hoy día, 24 plantas, y hiciéramos otro conjunto similar, podríamos llegar a 60 metros cúbicos por segundo, 60.000 litros, y con eso estaría resuelto el problema del agua desde Aconcagua hasta Antofagasta. Está ahí a la mano. ¿Cuántas plantas hay? Estuvimos en un famoso seminario el año pasado con el sector que agrupa a todos los que están construyendo. Tiene más de 60 socios, ahí están trabajando. Y para que no crean que no nos fijábamos nosotros en estas cosas, la primera planta desaladora que se inauguró en Chile, tuve el honor de inaugurarla en año 99, en Antofagasta. Esa planta estaba definida para abastecer de agua a la ciudad de Antofagasta y no tener que seguir trayendo agua del altiplano hacia Antofagasta. Ahí está la planta. Partió con 3 trenes y después se fue aumentando la planta hasta llegar, creo, a 8 o 10 trenes, no sé cuántos tendrá ahora, pero
Con esta planta se abastecía casi 1.200 litros por segundo toda la ciudad de Antofagasta. Y no pasaba nada en las riberas, como decían que estas plantas iban a destruir el plancton marino y los pescados y todas las cosas, los peces. Y ahí están. No hay en ningún país latinoamericano lo que tenemos nosotros en plantas desaladoras. Y en todo Chile. Porque los avances no solo tienen que darse en Santiago, se tienen que hacer en todas las comunas de Chile. Y ya que estamos hablando de autopistas, por ejemplo, veamos esto. Puerto Varas, que es una ciudad naciente en el sur. Me invitaron hace poco por el tema de los salmones. ¿Se acuerdan que salió en el diario que había problemas con los salmones? En fin. Hicieron 1.800, creo que son 1.800 inspecciones a los salmones el año pasado. Ya me pierdo en la cifra porque el 40% de todas las inspecciones que hizo el Servicio Ambiental en Chile, el 40%, no voy a fijarme bien en la cifra global, 40% lo hicieron los salmones. Y el 98,5, 99,5 fueron aprobados. Si están con las ganas de destruir a la industria del salmón, cuando es tan necesaria para Chile. Hoy día el 20, 30, 40% del PIB, desde Yanquihue hasta Punta Arenas, es de industria salmonera. Acaban de inaugurar un gran centro en Miami para distribuir a todo Estados Unidos. Podríamos duplicar nuestras exportaciones. Hoy día estamos en el orden de 7, 8 mil millones de dólares compitiendo con Noruega. Si se hicieran todos los proyectos que están detenidos, llegaríamos aquí, solamente con la salmonicultura, llegaríamos a duplicar nuestras exportaciones. ¿Tenemos un problema o más? Bueno, si quisiéramos decir uno, ya sabemos cuál es. La seguridad. Y en estos últimos días ya el sector agrícola salió en la prensa. Todo lo que digo está en la prensa todos los días. Más del 78% de los predios agrícolas han sufrido ataques. Y nadie se atreve a denunciar. Porque el que denuncia, van de vuelta. ¿Para qué voy a contar más de eso? Bueno, pero tenemos un problema, ¿no es cierto? Esto nos pasó el otro día. Han hecho muchos informes. El coordinador eléctrico entregó el primero, entiendo, y van a seguir. Pidieron una auditoría internacional, etc. ¿Por qué se produjo esto? Porque la energía renovable ha ido creciendo. Hoy día estamos hablando, 2024, casi el 40% de la energía en Chile era renovable. Pero si miramos el norte y el sistema del norte, en los días del apagón estaban sobre casi el 48 o 50% de la energía que estaba consumiendo todo Chile venía del norte. Y ya el coordinador central, el año 2018, cuando estaban construyéndose estas plantas vienen construyéndose hace muchos años, ha sido un gran éxito para Chile. Y ahí también estamos con top mundial. Sobre 50% vamos a estar ya de energía renovable. Y entonces, ¿qué pasaba? Ya el coordinador nacional, que distribuye para todo Chile hoy día, el año 2017 se unieron todos los sistemas en Chile, decía que esta cantidad de energía que iba a venir hacia Santiago no podía estar en una sola línea, la que llaman pan de azúcar, y que había que hacer nuevas inversiones.
El año pasado, en el norte, se botaron 3.000 megas, porque las empresas no tenían cómo mandar a la zona central y a la zona sur de Chile la energía que producían. Estuve 2 veces en Madrid el año pasado, cuando presentamos el libro de los presidentes, y posteriormente en el Club de Madrid, me reuní con todos los empresarios que han hecho inversión en Chile, con crédito de la Unión Europea, que se iban a pagar con el suministro de energía. Y están botando 3.000 megas al año de energía, porque no hay cómo traerla. Aquí hay otro problema de seguridad, porque ahora no se roban solo los cables, se roban las torres y las placas de las torres arriba donde soportan toda la energía. Habrán escuchado hablar de esta línea, ¿no? Este proyecto tiene varios años. Es un proyecto de 1.500 kilómetros que parte en la región de Antofagasta para llegar a Santiago, que traería todo eso. Hace pocos días, y alguno de ustedes estuvo en la reunión de CPI, por ahí estará don Carlos, fue el encargado de la distribución, el secretario ejecutivo de la Comisión de Distribución de todo Chile. Le hicimos la pregunta: ¿qué habría pasado si esta línea estuviera construida? No se había producido el corte, porque no hay una línea de respaldo. Y porque han dicho que el sector donde está esa subestación de Pan de Azúcar está en un estado inestable. Porque cuando la energía, hay días que llega a 50 y llega hasta 60 en el día, no tienen cómo mandarla. Entonces ahí hay un punto, y por eso la falla se produjo y el sistema cortó. Porque al principio dijeron que podía ser un atentado, que podía ser un estallido de un transformador. No, el sistema por sí mismo falló. O sea, desarmó, porque está en un estado de estabilidad. Pero voy a agregar un par de cositas más. Como digo, esto hay, esperemos todos los informes, esperemos que vengan las auditorías internacionales, ahí vamos a ver toda la razón. Pero aquí hay 3 o 4 cosas que están y que nadie las discute. En la falta de inversión, como nos dijeron en el CPI el otro día, son 2.000 millones de dólares en línea y en equipos tecnológicos que se están usando en todo el mundo y que no se están usando mucho en Chile. Por eso, equilibrio inestable de la red, que es permanente en esa zona. Ahora, después del apagón, lo tuvieron que bajar. Las empresas tienen que botar más energía al aire. Pero lo que nos reímos mucho fue cuando estábamos en esta presentación que nos hicieron en el directorio del CPI. Entonces el señor decía, hablaba, parece que se avanzó uno, hay que ir para atrás porque vamos a hablar un poquito de esto. ¿Saben lo que son los PMGD? PMGD. Hasta ese día yo no sabía, porque ahora se habla mucho en siglas también en este mundo moderno, en siglas. Entonces le pregunté, ¿qué son los PMG? Pequeños medios de generación distribuida. Hasta 9 megawatts de potencia. ¿Cómo se ingresa? Todos estos PMDG, como se dice, entraron al sistema cuando partió la energía renovable. Y hay muchas empresas, hasta particulares, que no entregan energía. Pero esa energía se entrega a las líneas de baja tensión en las ciudades. Ese sistema no entra. No hay 1 kilowatt de los PMDG que entren al coordinador eléctrico. Y estos hoy día generan casi 3.000 megas. Y en el momento del corte se estaban ocupando en el sistema. Chile tiene una instalación más o menos de 34.000 megawatts. Estábamos
en 12.000, 15.000, que es lo que se usa normalmente, y ese día estaba entre 12 y 15.000. Y estaban estos PMDG entregando 3.000, o sea, era casi un cuarto de toda la energía. Y esos, ni uno pasa por el coordinador general. Se avanzó solito esto, lo devolvemos. Hoy se avanzó mucho. Entonces eso para un pequeño brief para ver en qué estamos en esto. Porque vamos a escuchar muchas cosas de esto. Pero ese es el problema. No hay inversión. Los PMDG no están en la red del coordinador central. Tendrían que estar todos o la gran mayoría. Porque además se van a inaugurar de aquí a fin de año, el próximo año, otros 1.000 y tantos de estos sistemas. ¿Se acuerdan que les querían bajar la cuota del servicio? Que estaban... Vamos a lo otro. Esto ya es como el cuento del tío. La permisiología. Se está aprobando un proyecto, han visto en la prensa, pero el proyecto es, como dicen algunos, es la tramitología. En la parte de la tramitología dividieron el proyecto en dos. Y la otra parte es el sistema de evaluación ambiental. La primera parte está bien, se puede avanzar todos los temas administrativos, pero si no se aborda lo que es más crítico, que los proyectos como el que vimos aquí, de Quimal Lo Aguirre, que tiene que estar ya terminado, dicen que se va a demorar 5 o 8 años en construirse, porque tiene más de 5.000 actos administrativos por realizarse. Esa es la famosa permisiología que está destruyendo la inversión en Chile. Porque todos hablamos que nos falta inversión, que nos falta inversión. ¿Cuántas empresas han venido a Chile, han presentado proyectos de energía y de todo tipo y se van? Porque no pueden soportar estar 4, 5 o 8 años desde que parte el proyecto hasta que entran en funciones. No hay empresa que salvo estas, salvo grandes conglomerados internacionales. Aquí, otra cifra que no se conoce mucho y no se da porque no se quiere dar. Tenemos cerca de 63.000 millones de dólares en el sistema de evaluación ambiental. 63. ¿Cuántos países del mundo y de Latinoamérica tendrían esos 63.000 millones de pesos? De dólares. 63 millones de dólares en empresas que no están invirtiendo porque están entrampados en los estudios de impacto ambiental o en los informes o en los tribunales, porque ahora ni siquiera se respetan el fallo, porque dijeron durante muchos años hay que tener tribunales ambientales. Se hicieron los tribunales, se hicieron 3 o 4 en Chile, pero no tienen ministros, parece alguno. Y si hacen un fallo, los ministros dicen, no acatamos ese fallo. Ahí está, esa es la cifra. 62.300 millones de dólares en proyectos que están paralizados por el sistema de evaluación, por la permisiología famosa. Aquí, desde antes que llegáramos a la universidad, en Bochef o antes, nos enseñaban que lo mejor entre 2 puntos es la línea recta, pero aquí invitamos a esta cuestión que se llama la permisiología y que si no avanzamos en eso, siempre vamos a seguir con la inversión baja, siempre vamos a ver que se van los inversores, y hay muchos ejemplos, para que les voy a reiterar, simple, claro, expedito, preciso, y jurisdicción acotada, porque ni siquiera, como digo, hay tribunales ambientales, pero no se respetan los acuerdos con los tribunales ambientales, nadie los respeta. O sea, para destrabar la inversión y el ahorro nacional, menos permisiología y menos burocracia. ¿Por qué pongo burocracia?
porque todos los informes que han salido en la prensa también, no estoy inventando nada, ni siquiera hay que andar buscando los papers o los informes de la... Últimos 2 años se han contratado 100.000 nuevos funcionarios en la administración pública. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Pregúntenlo. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Nadie sabe. Más asociatividad público-privada. Así construimos todas las obras y así se hicieron todas las grandes obras en los últimos 30 años. Y hay que seguirlo. Y por último, seguridad, que ya o nos ponemos de una vez por todas en serio en el tema de seguridad, o si seguimos con este sistema que tenemos todos los trenes de América Latina, todos, no los trenes ferrocarril, porque aquí no hacemos trenes, entre paréntesis. Y los puertos modernos necesitan trenes. Pero aquí están todos los otros trenes. Controlando todo, los puertos. Lo mismo que hicieron en Ecuador. Controlaron todos los puertos, hasta que el presidente, que acaba de ser reelegido, tuvo que declarar estado de sitio en todo el país. ¿A eso queremos llegar? En Lima hay estado de sitio hoy día. Porque no tienen seguridad. Hay que expulsarlos, no solo tomar los presos, hay que llenar nuestras cárceles. Las cárceles del norte, 50-60% son delincuentes internacionales. Bueno, pongámonos optimistas. Esto hay que seguirlo. Todos los países del mundo lo hacen, todos los países asiáticos lo hacen. Aprendimos harto del Asia en eso. Y por eso avanzamos mucho, en todos los sectores. No hay que detenerlo. Esto apremia. Si pasamos 3 o 4 años más en estas situaciones que estamos hoy día, podríamos estar en un punto de no retorno en seguridad y otras cosas. Por eso el tiempo apremia muchísimo. Y esta palabra que al principio de los 4 años que hemos estado viviendo, parece que esto no estaba en el concepto, en la idea, ni en el proyecto. Parece que ha entrado, porque ahora llegaron a 2,6 y están tirando petardos, que tuvimos un IMASEC de 2,6, ¿cuánto fue del año? Y estos fueron petardos. Pero el mismo día en el diario venía los crecimientos de Chile desde el gobierno del presidente Evo hacia adelante. 6, 7, 8, 5, los más bajitos por ahí por el 4, durante 25 años. Y por eso que Chile llegó a ser el primer país latinoamericano de ingreso, que nunca habíamos soñado. ¿Se puede más o no se puede más? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Lo hemos hecho por 25 años. Del 90 al 2015, siempre tuvimos crecimientos mayores a esto. 25 años seguidos. Me criticaron mucho cuando dije que teníamos muchos recursos y con eso pagamos la deuda externa, porque me copiaron la primera frase, que sobraban muchos recursos en algunos años. Pero no lo pusieron la frase segunda, que agregué. Con eso pagábamos la deuda externa. Y cuando nos pilló la crisis asiática en el 99, Chile prácticamente no tenía deuda externa. Por eso no nos pegó tanto y el año 2000 ya crecíamos al 5%. La última cifra la dio el ministro Marcel hace 2 días. 41,7 dijo. 41,7% del PIB es la deuda externa de Chile. Saquen la cuenta rápidamente con la maquinita ahí o con el teléfono. 135.000 más o menos. 135, 140.000 millones de dólares debe Chile hoy día. O sea, cada uno de nosotros debe del orden de $10.000. Los 20 millones de habitantes. O más. Necesitamos mucho más y están las condiciones. Pero ¿cuál es este otro problema?
porque al principio dijimos que había uno, que eran los cortes eléctricos y la seguridad, eran como los dos. Pero ahora tenemos que descubrir de quién es la culpa de lo que está pasando. ¿Son los empresarios, son los inversionistas, son los emprendedores o son las pymes políticas? Tenemos 24, creo, hoy día pymes políticas, posiblemente puedan llegar a 30. La última cifra que me dieron esta semana, que había 21 candidatos presidenciales, 21, que pueden llegar a 30 partidos. Esto es un desastre. Y todos los gobiernos, y este gobierno lo ha sufrido, y lo hace sufrir el próximo gobierno, porque no hay cambios en esto. Que es unánime de todo el mundo. La reforma política, sin reforma política no hay desarrollo en Chile. Sin reforma política, ¿cuántos proyectos importantes ha sacado este gobierno? Hace poco Andrés Saldívar, en una entrevista en La Segunda, dijo, si no hay reforma política, cualquier signo que tengamos en el próximo gobierno va a tener 30 partidos y no sé cuántas pymes políticas. Porque estas son pymes. Se repiten elección tras elección presidencial, todos los candidatos, porque está el tema, no solamente de la cuota, que es el grupo de parlamentarios que había apoyado este proyecto, había pedido que se pusiera primero una cuota mínima de 4% para ser partido político, si eran de menos de 4%, y 5% en las próximas elecciones. Pero las indicaciones que mandó el Ejecutivo no puso ninguna cuota, o sea, mató el proyecto. Y las pymes políticas siguen haciendo los grandes negocios. El tema político es clave para poder seguir al desarrollo. Y ahí está, no solamente la cuota, sino que está el financiamiento. Porque todas estas pymes funcionan sobre la base del financiamiento que dan las campañas. Que eso hay que cambiarlo. ¿Ya estoy pasado ya? Ya, termino. Esto está pasando en toda América Latina y en muchas partes del mundo. El populismo, ¿qué conduce? Populismo. Más pobreza y después que llega se elimina la democracia. En el último informe de Diario Inglés, me parece, que habló de la democracia en el mundo, dijo que había menos de 10% de países con democracia plena y cerca de 40% de países del mundo que están en el populismo y que se perdió la democracia. Siempre nos preguntamos qué nos pasa, por qué no lo podemos hacer. Hay que tener decisiones, hay que tener convicciones, hay que estar convencido de que Chile puede y que lo puede hacer con lo que tenemos, con la inversión extranjera, con la asociatividad público-privada, con los profesionales de Chile. Es posible hacerlo, lo hicimos. Y además con visión de futuro y con liderazgo y tomando las decisiones en los momentos que hay que hacerlas. No hay otro camino. La línea recta, no. Ahora, para todos pedimos un paper, nos reunimos, hasta citamos a los asesores, pasan los meses y no pasa nada. Salen muchos papers, pero con papers no se gobierna. El tiempo pasa. Como decía Nicanor Parra, el pasado ya se fue. El presente lo estamos viviendo y no tenemos nada que hacer para cambiarlo. ¿Qué nos queda? Nos queda el futuro. Seamos capaces de cambiar el futuro de Chile. Con convicción, con decisión y con voluntad política. No me voy a referir a todos los casos de corrupción además que tenemos.
o de otras cosas que son terribles. Eso tenemos que desterrarlo si queremos progresar como país. Muchas gracias. Me llegó mi regalo. Muchas gracias. Me parece que me pasé un poco, pero bueno. Pero estuvo muy interesante, así que no se preocupe. Le damos las gracias al presidente Frey una vez más por estar con nosotros hoy día y también por esta interesante reflexión que después podrá tomar el panel de conversación que vamos a tener a continuación. Va a ser una instancia en que vamos a conversar con muy destacados expertos que van a ser moderados por Paula Vargas, la subdirectora de Diario Financiero. A continuación les voy a presentar quién va a estar con nosotros en la segunda parte. Está con nosotros Felipe Larraín, exministro de Hacienda en 2 periodos, profesor titular de Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de Clapes UC. Fue destacado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina y mejor ministro de Hacienda de las Américas por prestigiosas publicaciones internacionales. Fue miembro del Consejo de Líderes para el Desarrollo Sustentable de la ONU y en 2019 lideró la emisión del primer bono verde soberano de las Américas. Además, fundó y dirigió la Coalición de Ministros de Hacienda por la Acción Climática, que hoy reúne a más de 70 países. En el ámbito académico, fue profesor titular visitante en la Universidad de Harvard, ha asesorado a decenas de gobiernos y ha colaborado con organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, FMI y la ONU. Nos va a acompañar también Silvia Saravia, oficial de Asuntos Económicos a cargo de los recursos hídricos en la CEPAL. Su trayectoria ha estado ligada a organizaciones internacionales como la CEPAL, la FAO, FIDA y Comisión Europea, y ha asesorado a gobiernos de América Latina, Europa Oriental y África subsahariana. Se especializa en el diseño e implementación de programas para el desarrollo sostenible, la gobernanza de los recursos naturales y la seguridad hídrica y alimentaria. También está presente Daniel Tugues, gerente general de Aguas Andinas. Tiene 2 décadas de experiencia en el sector de infraestructuras ambientales, tanto de agua y saneamiento como de reciclaje y recuperación de residuos. En su primera etapa en Chile fue Business Development Manager en Aquology Chile y Operations Manager en Suez Chile. Posteriormente fue General Manager de Suez Recycling and Recovery Spain. Asumió como director de operaciones y economía circular en 2019 y actualmente es gerente general de Aguas Andinas y director del Consejo de Políticas Públicas de Infraestructura. Ahora los voy a ir invitando a pasar como los fui presentando para que también les demos un aplauso. En primer lugar, invito al escenario al exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Un aplauso, por favor. También está con nosotros Silvia Saravia, de CEPAL. Invitamos también a Daniel Tugues. Y por último, les pido un aplauso para Paula Vargas, subdirectora de Diario Financiero, quien va a moderar este panel. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Muchas gracias Isabel, muchas gracias también a todos y cada uno de ustedes, Felipe, Silvia, Daniel, por haber aceptado esta invitación de Diario Financiero a participar de este primer encuentro del año de nuestra comunidad Capital Sostenible y justamente en esta Semana del Agua además, así que no lo mencionamos antes, pero sí es bastante relevante. Y bueno, tampoco no podemos partir de esta conversación sin también hacer referencia a la estupenda presentación que nos hizo el presidente Frey y este recorrido que nos hizo recordar también lo que fue esta impresionante trayectoria en materia de infraestructura y crecimiento que tuvimos en los años 90 y posteriores décadas también. Pero también, bueno, profundizar justamente sobre algunos de esos aspectos. Y Felipe, y quisiera preguntarte a ti particularmente, tenemos poquito tiempo, pero vamos a hacerlo bien resumido y tratar de abordar algunos de los temas que planteó también inicialmente el presidente en su presentación. Ahí quisiera preguntarte un poquito de esta correlación entre entre el desarrollo, entre la inversión en infraestructura y el desarrollo del país. ¿Cómo se ha dado en las últimas décadas?
¿Qué pasó en este último tramo, ya que hemos visto un poquito más delimitado, un poquito más trabado el tema de la inversión en infraestructura y las consecuencias de ello? ¿Qué es lo que nos acarrea hasta este momento? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchas gracias a Diario Financiero por esta invitación. Es un gusto estar acá, participar en este seminario. Y, a ver, sobre el tema, muchos de los puntos fueron abordados por el presidente en su presentación, pero yo voy a hacer énfasis en algunos. A ver, tenemos un problema serio en materia de inversión. La inversión en infraestructura es una parte de la inversión. Es una parte que es muy importante porque sin inversión en infraestructura los países no se desarrollan, se generan cuellos de botella en distintas áreas, se pierde competitividad y hay que pensar que de toda la inversión que hace un país, hay una parte que son maquinaria y equipo, eso no tiene nada que ver con infraestructura. Hay otra parte que, por ejemplo, inversión en vivienda, no es infraestructura, pero de infraestructura productiva estamos hablando. Puertos, carreteras, aeropuertos, embalse, toda la infraestructura de agua de que se hablaba acá, energía. Eso es inversión en infraestructura. Y si uno ve qué le pasó a Chile, yo diría que aquí hay un momento muy clave, hay un cambio, hay un quiebre en el año que no es tan reciente. O sea, yo creo que este gobierno tiene culpa de varias cosas, pero no de todo, ¿eh? Y una parte de esto comienza el año 2014. El año 2014 tenemos un quiebre en el crecimiento económico de Chile. Fíjense ustedes que entre 1990 y 2013, Chile creció en promedio al 5,3% anual. Desde 2014 hasta 2024, con la cifra que acabamos de conocer, Chile ha crecido al 2% anual. Nos fuimos de crecer sobre 5 a crecer al 2%. Y hoy día el Banco Central dice que nosotros tenemos una potencial de crecimiento del 1,8%. Este gobierno va a terminar, aquí hay una competencia fuerte, que no sé si ustedes están conscientes, pero hay una competencia muy fuerte entre Bachelet II y el gobierno del presidente Boric. ¿Ya? Porque en esta competencia, presidenta Bachelet, segundo gobierno, 1,8% de crecimiento. Este gobierno puede terminar entre 1,8 y 1,9. O sea, ahí está ¿Y qué pasa que un país que crece al 1,8% o al 2%, digamos al 2% anual, que más o menos con el crecimiento poblacional tenemos un crecimiento del ingreso per cápita en torno al 1%. Cuando un país crece al 1% su ingreso per cápita, nos demoramos 70 años en doblar el ingreso per cápita. O sea, a nosotros se nos distanció el sueño del desarrollo. Y el presidente Frei decía muy correctamente que Chile llegó a ser el primer país de América Latina en materia de ingreso per cápita. Bueno, como ustedes saben, este para mí es un tema muy sensible, porque, no sé, los economistas como que vibramos con estas cosas, la gente no encuentra medio raro y vibran con el ingreso per cápita. Sí, sí. Yo sueño con el ingreso per cápita. Y me pasa que nosotros llegamos a ser el primer país de América Latina, el más rico. ¿Saben que somos hoy día el tercero? Nos pasó Panamá y luego nos pasó Uruguay. Y si no nos preocupamos, nos está respirando por aquí Argentina. Que Argentina sí que tiene su historia y todos la conocemos. Argentina fue de los 5 países, no como dice el presidente Milei, no llegó a ser el país más rico del mundo, pero estuvo entre los 5 más ricos a fines del siglo XIX, por allá por la década de 1890. Bueno, pero entonces, tuvimos un quiebre en el año 2014, y es cuando hablaba el presidente hace un momento de que efectivamente aquí han celebrado por un 2,6, pero no hay mucho que celebrar. Primero porque el 2,6 es bastante paupérrimo, pero segundo porque la inversión ha caído, y esto tiene que ver con el tema de inversión en infraestructura. Podemos pensar, y creo que tiene mucho valor en pensar cómo podemos mejorar nuestro sistema de concesiones que nos ha dado enormes satisfacciones al país, las concesiones de obra pública. Y deberíamos extenderlas, profundizarlo, pero ¿sabe qué? También se ha caído lo que estamos haciendo en materia de concesiones. ¿Y por qué? Porque la inversión en concesiones no se salva del ambiente general que está pasando en materia de inversión, donde hemos tenido los últimos 11 años, hemos tenido 5 años de caída, los últimos 2 años ha caído la inversión, acaba de caer la inversión. O sea, es cierto que el país creció fundamentalmente porque las exportaciones netas empujaron el carro, pero la inversión cayó en 2024, cayó en 2023 y hemos tenido
prácticamente 6 años de 11 con caídas de inversión. ¿Y por qué ha pasado esto? Yo creo que esa es una pregunta importante. Ha pasado por muchas razones, pero primero yo diría por un ambiente de incertidumbre enorme que ha vivido Chile, con 2 procesos constitucionales fallidos, con una reforma tributaria que le pegaba a la inversión, pero le pega al capital. Usted no puede pegarle al capital y esperar que los inversionistas inviertan. Oiga, gracias a Dios que fracasó en marzo de 2023 el proyecto de reforma tributaria, pero tuvimos proyectos de reforma tributaria, 2 proyectos constitucionales fallidos. Después tenemos todo el tema, lo planteaba el presidente, el tema de seguridad. Nosotros en Clape UC hicimos un estudio para determinar cuál es el costo de la seguridad para Chile. Bueno, resulta que el costo de la inseguridad, de la delincuencia, lo que podemos medir son más de 2 puntos del PIB anual. O sea, son del orden de 7.000 millones de dólares, es más que una reforma tributaria. Y el grueso de esto cae sobre el sector privado. O sea, el sector privado está... ¿Por qué? Porque quiero que se incluya en este costo de la delincuencia, todo el costo de prevenir la delincuencia. Los sistemas de seguridad, los guardias, en fin, la tecnología. Después están los costos de lidiar con las consecuencias de la delincuencia. Todo eso es un muy mal escenario para desarrollar una inversión cuando hay inseguridad personal. Esos niveles de inseguridad personal. Y al final, la inseguridad y la delincuencia se transforman en un tremendo impuesto a la actividad privada y a la inversión. Entonces hay parte que tiene que ver con eso. También mencionaba el tema de permisología. Permisología hoy día un proyecto de envergadura toma 11 años, 10, 11 años en salir. Al proyecto ¿no es cierto?, a la red de transmisión que comentaba el presidente. A esta red de transmisión creo que le hicieron 1.400 observaciones. Observaciones. Se presenta el proyecto y le hacen 1.400 observaciones. Entonces, esto es una pesadilla, tratar de llevar un proyecto de envergadura adelante y nos encontramos con que efectivamente producimos energías limpias en el norte y no tenemos una buena carretera para distribuirla, para transportarla. El problema que tenemos es el transporte de la energía, no la producción de energía, y por eso a veces, saben ustedes, el precio de la energía en el norte es 0. Incertidumbre jurídica posteriormente. Y se agrega la incertidumbre jurídica posteriormente a los permisos. Efectivamente. Entonces tenemos un problema. Ahora yo creo que el proyecto que tiene el gobierno ha hecho y que se está discutiendo y tiene en el Parlamento, nosotros hemos trabajado en este proyecto en Clape UC, creo que tiene cosas positivas. Por ejemplo, reemplazar permisos por declaraciones juradas, no todos, pero en algunos casos. Eso facilita mucho. Segundo, el silencio administrativo positivo. Silencio administrativo, o sea que cuando usted no le contestan, porque resulta que hoy día mire, de repente hay algunos funcionarios que duermen muy bien. Y duermen bien sin ninguna, o sea, no tienen nervio alguno. Si el empresario privado, mire, hay algunos lugares donde el plazo de aprobación del permiso son 6 meses, pero ellos se demoran 48 meses y no pasa nada. 48 meses en aprobar un permiso de estos permisos sectoriales. No estamos hablando de los permisos ambientales, porque hay un proyecto de ley de permisos sectoriales y otro de permisividad ambiental. Entonces, bueno, yo creo que este es otro tema importante que se une a las malas políticas, la incertidumbre, y también este tema de que el crecimiento parece que se tomó o no le dieron importancia, evidentemente, porque en el programa de gobierno del presidente Boric no estaba el crecimiento económico. Y después le empezaron a dar importancia al menos en el discurso, pero es que resulta que hay que hacer coherente el discurso con la acción para que esta cuestión funcione. Bueno, perdóneme que me haya extendido un poco, pero esto me apasiona un poco a mí. Así lo noto, no se preocupe. Bueno, perfecto, nos ha dejado muy claro un poquito cuál es el diagnóstico de cómo llegamos hasta el día de hoy en materia de inversiones y qué momento también llegamos a ralentizar ese crecimiento. Ahora, Silvia, yo te quisiera preguntar un poquito más, porque nosotros siempre nos critican que somos muy autoflagelantes en Chile, respecto de cómo nos vemos particularmente. Pero tú que tienes esta visión un poquito más externa, ¿ya?, y la posibilidad de comparar experiencias con otros países, ¿cómo ves tú a Chile, que está preparado en materia de infraestructura? Sobre todo, tú eres especialista en aguas, digamos, y estamos en una situación de estrés hídrico constante, que no solamente no se arrastra solo de hace 10 años, y que pudo haber tenido un paréntesis el año pasado,
pero probablemente esto se va a extender y dada la condición de vulnerabilidad climática de Chile, ¿cómo nos ves situado en este concierto internacional? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Paula. Realmente es un gusto estar aquí hoy con ustedes, sobre todo, ¿no?, que estamos en este mes de marzo conmemorando el Día Mundial del Agua. E históricamente Chile en la región realmente ha sido un ejemplo, con unos indicadores los mejores en temas de agua potable y saneamiento gestionado seguro. Y quiero enfatizar seguro, porque en Chile uno puede abrir la llave, tomar agua, tiene agua 7/24. Y además el agua que uno utiliza en los hogares se trata de manera segura para la salud humana y el ambiente. Esto definitivamente no es el caso en la mayoría de los países de la región. También en Chile el tema de la infraestructura de riego, con su ley de riego, ha sido un ejemplo muy llamativo para el resto de los países, que ha logrado movilizar recursos privados y públicos con este fin, sobre todo en el sector agroexportador. Pero claro, estos esfuerzos se ven amenazados por el cambio climático, ya se ha mencionado la mega sequía, que ha disminuido los déficits de los ríos en un 30% en algunos lugares y se denomina alto estrés hídrico en muchas zonas de la región metropolitana y Valparaíso. Y esta paradoja también se ve en América Latina y el Caribe. En la región, los índices de la FAO, por ejemplo, nos dicen que tenemos 4.000 metros cúbicos por habitante por año en esta región. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos vamos al nivel de las cuencas, las grandes ciudades, la mayoría sufre estrés hídrico muy, muy importante. Y hay que pensar que después del estrés hídrico, los periodos de sequía, de repente viene un aluvión o una inundación, ¿no?, estos eventos extremos característicos del cambio climático. ¿Y quién no se acuerda aquí en Chile, en junio del 23, que tuvimos estas inundaciones en la zona del Biobío de Valparaíso, equivalentes a un costo en unos pocos días de 760 millones de dólares? Y ya el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la UC ha estimado que el costo de la megasequía, por lo menos 1.200 millones de dólares perdidos. En este sentido, hay brechas, ¿no?, importantes que la infraestructura hídrica, cuando es resiliente, aporta al desarrollo económico, aunque a veces queda invisibilizada, ¿no?, en los acueductos, en las canalizaciones. Y en este sentido, volviendo al tema de la brecha de acceso, como dije, Chile está muy cerca de la meta. Yo creo que puede llegar a ser el único país de la región que cumpla los objetivos 6.1 y 6.2 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es que toda la población tenga agua segura y saneamiento seguro. Los porcentajes son apenas de 1,2% que no tiene agua segura y 4,7% sin saneamiento seguro. Estamos hablando como 250.000 y casi 1 millón de personas, mientras que en la región el 25% no tiene agua segura y el 51% no tiene saneamiento seguro. Asimismo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se habló anteriormente en los esfuerzos de modernizar, adecuar la infraestructura hídrica en sus canales de riego, en sus embalses, para prepararse a los nuevos escenarios. Hay que tener unos anteojos de perspectiva porque las cosas no van a ser como han sido y pueden empeorar según las estimaciones del IPCC en este sentido. Silvia, solamente quería terminar con los costos. Los costos de no tener esta infraestructura que en Chile han avanzado muchísimo, y es que cuando hay sequía prolongada, y estos son datos del Banco Mundial, los ingresos mensuales de los trabajadores se reducen en 10% mensualmente en la zona rural, pero en las ciudades también se reducen un promedio de 7%, porque cuando no hay agua, o como ocurrió por ejemplo en Ecuador también en el verano pasado, no hay energía, no funcionan las empresas, se paran las pymes. Costo en salud, otra materia importante donde Chile tiene una de las mejores tasas en el sentido de bajas tasas en la muerte infantil, niños menores de 5 años que mueren por diarrea, por ejemplo. En Chile solo son 2 por cada 100.000 y en la región llega a 5 por cada 100.000. Y en este sentido, yo solo para cerrar y conectar con lo que decía el presidente en su exposición, con el agua se puede fortalecer lo que se haga en inversión en salud o inversión en educación.
sin agua realmente puedes invertir en un hospital, en una educación, pero los niños no llegan, ¿no? Si no tienen este recurso vital. Te adelantaste porque justamente te iba a preguntar los costos de no contar con infraestructura para el tema del crecimiento y también para la calidad de vida de las personas. Claro. Así que, bueno, muchísimas gracias, Silvia. Daniel, para continuar con el tema de la mega sequía, que a ustedes les golpeó fuertemente en su modelo de negocio también, me imagino, por todo lo que significó en cuanto a las decisiones que tuvieron que tomar, las decisiones de inversión particularmente, para hacer frente y para adelantarse y no llegar a decisiones tan extremas como, por ejemplo, el corte de suministro, que no llegamos a tener, a pesar de estar una década, un poquito más, en estas condiciones. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué tan frágil es ese equilibrio hoy en día de mantener, de tener este suministro constante, 24/7, como mencionaba Silvia, en este contexto también de vulnerabilidad climática y también frente a estos mayores desafíos al hacer inversiones en el país? Bueno, buenos días. Lo primero, como los demás, agradecer la invitación de Diario Financiero. Yo creo, bueno, un panel estupendo, una presentación magnífica del presidente que nos tiene ya acostumbrados a este nivel de speaker, digamos, que siempre nos hace pensar. Y antes de entrar en tu pregunta, digamos que tendemos mucho a irnos a los desafíos, pero y a riesgo de repetirme con el presidente Frey y con Silvia, a mí me gustaría partir destacando a tu pregunta de cómo estamos. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Chile está muy bien en el sector sanitario, que es el mío, al que a mí me toca. Es un país que efectivamente se puede tomar agua de la llave, el único en Sudamérica, uno de los pocos en el mundo, pero que si nos vamos al saneamiento todavía es más sorprendente la situación de Chile. Yo no sé si estamos top 5 o top 10. Lo que sí sé es que cada 3 años hay un foro internacional del agua y nos siguen invitando todos los años a contar la experiencia de cómo Chile lo logró en 12 años, porque todavía no ha aparecido ningún otro país, ninguna otra ciudad capital que lo haya logrado con estos plazos, con esta eficiencia. Por lo tanto, yo diría que lo primero, estamos bien. Nosotros recibimos muchísimas visitas de mucha gente de todas partes del mundo y, bueno, yo diría que hay 3 grupos, ¿no? Los que nos manda Silvia, envidiosos del nivel de servicio que hay en Chile y sorprendidos cuando les preguntamos el feedback, ¿no? Lo relacionan mucho con la efectividad que tiene el modelo, digamos, para realmente lograr ver los problemas, diseñar las soluciones y concretarlas, ¿no? Que tienen muchos países muchos problemas en estos ámbitos, ¿no? Al otro extremo recibimos mucha gente que viene aquí a ver tecnología y algunas instalaciones que tenemos bien punteras en países más desarrollados, y estos se sorprenden también no por el nivel de servicio, que les parece similar al suyo, sino por el nivel de tarifa. O sea, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo consiguen esto a 1/3, a 1/4 parte de lo que se paga en otros países por el agua, ¿no? Aquí se paga muy poco, aquí hay 4 vasitos llenos de agua, todos sumados 1 peso, ¿no? En agua de la llave. Entonces, y finalmente hay el tercer grupo, ¿no? Que son los chilenos, que vienen y cuando les cuentas todo eso, ¡pah!, se quedan muy sorprendidos efectivamente del país que tenemos, ¿no? Entonces, yo te diría que estamos bien. Ahora, tú apuntabas hacia el lado correcto, digamos, estamos bien, pero no lo podemos dar por garantizado. Digamos, el piso se nos mueve y se nos mueve esencialmente por el cambio climático. Y yo creo que esto enlaza muy bien con el tema de la infraestructura, que es el tema del panel, porque aquí hay que entender que la naturaleza fue muy generosa con Chile. Nosotros, digamos, no teníamos tanto embalse, por lo menos en la región metropolitana, porque tampoco se necesitaba. Digamos, aquí nevaba en invierno, por lo tanto el agua en forma sólida se aguantaba solita. Los eventos de turbidez tampoco teníamos tantos porque nevaba, no caía agua, y por lo tanto, digamos, sin hacer nada, casi que el sistema funcionaba con muy poca infraestructura. Eso cambió. Y eso cambió y hay que darse cuenta que esto cambió estructuralmente y por lo tanto esta condición tan buena que teníamos la podemos mantener, pero ahora ya no es gratis, ¿no? Ahora es con esfuerzo. Digamos, estas precipitaciones que caen en forma de nieve y ahora caen en forma de agua nos generan episodios de turbidez
que bueno, ha habido que invertir un montón y todavía falta un poquito más para acabar de sentirnos seguros. Y en tema de recursos hídricos, efectivamente, digamos, hemos vivido una sequía, yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente la calificaba como la peor en 1000 años, no sé cómo se mide, supongo ahí los troncos de los árboles, lo que Habrá sea. Pero, registro histórico, supongo. pero en registro histórico, que tenemos 200 años, desde luego fue la peor por lejos, digamos, no solo por la profundidad de la sequía, sino por la concatenación de años extremadamente secos, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo pasamos? Lo pasamos, digamos, con una reacción muy rápida de las empresas en general y de la nuestra en particular, de Aguas Andinas, poniendo parches, obras de emergencia, un acuerdo con otros usuarios, esencialmente canalistas, agricultores del Valle del Maipo, que, digamos, viendo la prioridad del consumo humano, pues accedieron, digamos, a una serie de transferencias que paliaron el problema en el corto plazo, pero efectivamente esto no es sustentable, esto es desvestir a un santo para vestir a otro, entonces no nos lleva a un sitio sustentable. Por lo tanto, nosotros ya salimos con nuestra propuesta Biociudad, que es un conjunto de proyectos para atajar estos retos que nos impone el cambio climático. Y, bueno, felizmente puedo decir que en el último proceso de definición tarifaria del plan de inversiones, que se cerró en diciembre del año pasado, pues finalmente conseguimos la luz verde, digamos, para lanzar todo este plan y para poder ejecutar todo este plan que nos debería dar en los próximos 5 años mucha más tranquilidad. Ahora iba a decir que queda lo fácil, pero bueno, como ya apuntaban por ahí, ejecutar también tiene sus retos. Y justamente vamos a hablar de esas condiciones habilitantes para ejecutar estos proyectos de infraestructura, estos grandes proyectos de infraestructura. Ahí, Felipe, ¿cuáles son los desafíos que tú ves más críticos en el sentido de cuáles son las condiciones que debe tener el país o que debe generar el país en materia de política pública o modernización del Estado, no sé, o hay distintas otras condiciones, hablamos de la permisología, qué sé yo, para justamente que se vuelva a poner o que vuelva a activar o a dinamizar la infraestructura o las inversiones en infraestructura en general? Mira, yo creo que antes de entrar a eso solamente un comentario, porque claro, Daniel aquí nos dice, estamos bien. Y yo quiero agregar un detallito, estamos bien en agua, pero en el resto no estamos tan bien. O sea, entonces desde la perspectiva del agua y de la producción de agua y de los precios del agua, estamos bien y se han logrado hacer inversiones. Ahora hay algunos desafíos mayores, como tú decías, Daniel, en el área particular de las aguas. Estamos en un escenario que es distinto del que ustedes estaban antes, ustedes del sector me refiero, no solo la empresa, que es una situación de caída de demanda. O sea, antes la demanda aumentaba año a año y hoy día estamos con situaciones de caída de demanda. Y en un país que crece poco, que crece al 1,8, al 2%, obviamente que la demanda por los distintos servicios también se resiente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que varias cosas. El tema de modernización del Estado. Yo creo que modernización del Estado hay una parte muy importante que es todo el tema de permisología que hemos logrado. Me parece que en ese sentido el proyecto podría ser más ambicioso. Originalmente el proyecto de ley que está en este momento, hay 2 proyectos, uno de permisos sectoriales y otro ambientales, decía vamos a bajar en un 30% los tiempos de tramitación, de permisos y otros. A mí me parece insuficiente. Yo creo que es insuficiente porque yo dice, mire, me tocó estar con un gerente o CEO de una de las empresas que se había demorado justamente 10 años en ver la luz por todo el tema de proyectos. Y lo que él me decía, cuando se inauguró, esto me decía, oiga, me dijo, mire, yo le voy a decir algo, pero usted no lo repita, lo repito el cuento, pero no con nombre. El cuento es que me dijo, mire, si hubiera sabido que me iba a tomar 10 años, no habría hecho el proyecto. Entonces, nosotros tenemos que ser más ambiciosos en términos de modernización, de entender que incluso algunos empresarios, y estoy yendo más allá de las cifras macro, empresarios que van a Brasil, a otros países de América Latina, donde en todas partes existe permisología, pero es más amistosa la permisología en otras partes. Como que en otras partes el objetivo es captar, el empresario captar la inversión. Y yo creo que eso en el área de infraestructura es absolutamente clave, ¿ya? Primero, la modernización del Estado, en particular en los temas de permisología. Yo creo que decisión en materia de seguridad, porque aquí se requiere, lo decía el presidente, decisión política.
¿Cómo vamos a poner el cascabel al gato y evitar lo que está ocurriendo en Chile? Que hacíamos hace poco, quiero mencionarlo porque en el tema hay distintos niveles en los cuales se da la lucha contra la delincuencia. Un nivel es el nivel del gobierno general. Nosotros tuvimos recién, justamente el viernes pasado, en Clape UC, un seminario en que invitamos a los alcaldes, porque tenemos unas mediciones en Clape sobre inseguridad y delitos comunales, lo que está ocurriendo a nivel de comuna. Y hay algunas comunas que se han disparado, algunas comunas, por ejemplo, fronterizas, delitos violentos, delitos en ley de armas, violación de ley de armas. Y si eso no se le pone atajo, vamos a tener una situación todavía más complicada de la que ya estamos viviendo. Pero no solo un tema de seguridad, sino también de crimen organizado que hay que atacar. Es que seguridad incluye eso. Seguridad, en términos, es un paraguas amplio donde tenemos también crimen organizado, también narcotráfico. O sea, hay todo un paraguas, el crimen tradicional, pero el crimen organizado. Las multinacionales que hoy día ocurren en esta área. Cuando mencionaba los trenes, el presidente, claro, el tren de Aragua es una multinacional. No es una cosa que esté ocurriendo acá. Entonces también esto requiere mayor cooperación internacional entre las policías, entre los organismos que tienen que controlar, que pueden prevenir el crimen, las tecnologías que debemos tener. Hoy día estamos en la discusión, fíjese, es bien increíble esto, ¿eh? Estamos en la discusión, no teníamos hasta recién, estos inhibidores de señal en las cárceles. Entonces, los criminales en las cárceles organizaban desde ahí con sus celulares, porque algunos de los capos estaban en la cárcel, pero no estaban tan mal y organizaban lo que estaba pasando afuera. Entonces yo creo que hay ahí otro tema que es importante. Y lo otro, yo creo bastante en el modelo de concesiones. A mí me parece que, creo que hoy día por distintas razones no le estamos sacando el partido, no le estamos sacando todo el millaje que le podríamos sacar al modelo de concesiones. Y hay un razonamiento que siempre se hace, pero que es bien importante, también lo mencionaba el presidente cuando mostraba esas puertas, presidente, que usted mostraba al Ministerio de Hacienda, a mí me traen recuerdos, porque estuve 6 años ahí, y resulta que uno de los temas es que cuando uno va a discutir un presupuesto y va a discutir una obra, y esa obra compite contra vivienda social o compite contra un hospital público, pucha que es difícil esa discusión. Y creo que en ese sentido, además, con los niveles de restricción fiscal que tenemos hoy día, es cada vez más necesario que el modelo de concesiones pueda tomar, con la participación privada, pueda tomar más importancia en desarrollar proyectos de envergadura y probablemente en aumentar significativamente respecto a lo que está haciendo hoy día. Justamente porque ya no hay margen para más gasto, en el fondo, público. ¿No te suena también posible tener un pacto para el desarrollo a nivel más político? ¿Qué se puede hacer también para impulsar este tipo de... A ver, aquí yo voy a usar una analogía que usaba recién el presidente, porque él decía las pymes políticas. Yo creo que necesitamos una reforma política, porque esto no es pura economía, o sea, esta cuestión, el desarrollo es una cosa mucho más compleja que requiere tener un escenario político habilitante. No es un escenario político habilitante donde tenemos entre 25 y 30 partidos con representación parlamentaria, pero resulta que aquí hay un problema, y un problema que ustedes todos entienden, y es que los mismos que tienen que legislar para poner el umbral, por ejemplo, del 5% mínimo de representación, o sea, de votación para poder tener representación parlamentaria, pero los tipos se miran unos a otros y dicen, pero vamos a perder la pega, porque varios van a perder la pega, si es que legislan adecuadamente de acuerdo a los intereses del país. Entonces, y el gobierno manda un proyecto donde le saca este tema el umbral. Yo creo que eso es un error enorme y parece que en año de elecciones no se ve tan fácil. Nosotros vamos a seguir luchando, hemos hecho varios seminarios de reforma al sistema político en Clapes y vamos a tener uno luego en que vamos a tratar de poner nuevamente el tema, invitar a los actores clave, a ver si podemos avanzar en este tema. Si tener un sistema político tan fragmentado como el que tenemos es muy difícil para aprobar cualquier proyecto independiente del gobierno que tengamos. Entonces, usted tiene 25 partidos, además usted encuentra que en cada partido, se fija, no es solamente que tengamos 25 partidos, porque hay díscolos, pues. Hay partidos que tienen
2 representantes y uno es díscolo. Entonces, usted se encuentra con este tipo de problemas. Así es, un desafío enorme también en el sistema político del país. Daniel, siguiendo con el tema de las condiciones habilitantes, yo quisiera preguntarte, porque ustedes particularmente, bueno, ustedes son una empresa regulada y ahí hay otros desafíos también respecto de las condiciones con las cuales ustedes, por ejemplo, las tarifican, ¿ya? Si se recogen o no estos cambios de condiciones, en este caso de vulnerabilidad climática o de mayor inversión, en fin. Un poco cómo... Desde esa perspectiva, un poco cómo ves el ámbito regulatorio. ¿Qué tan flexible es para recoger todos estos cambios industriales y más estructurales que existen? Y si esto está ya permeando, por ejemplo, a nivel de tarifas, que es tu experiencia reciente en el fondo, en aguas andinas. Sí. Mira, sobre el marco, ¿qué tan habilitante es o no de la inversión? A mí me gustaría primero hacer una reflexión. Cuando uno asume, por ejemplo, una gerencia general, tiene un montón de problemas y menos recursos de los que requeriría para resolverlos, entonces uno de los consejos básicos que le dan es, si algo no está estropeado, no lo arregles. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso sanitario, el marco regulatorio básico no se ha movido. Desde estos grandes triunfos que nos relataba el presidente Frey, digamos, hasta ahora, el marco regulatorio esencialmente es el mismo. Por lo tanto, yo creo que los mimbres están para hacer todo lo que se debe hacer. Digamos, ¿dónde veo yo los frenos o las cuestiones que sí han cambiado y que le han restado a este ambiente habilitante para la inversión que comentábamos? Hay lo que pasa antes de la inversión y después de la inversión. Yo creo que antes de la inversión ya se comentó todo el tema, digamos, de lo que se ha llamado la permisología, que nosotros entendemos perfectamente, digamos, que hay otros valores a resguardar cuando uno hace un proyecto. Por lo tanto, fantástico que se pongan, digamos, las condiciones que se requieran para ejecutar correctamente el proyecto. Pero una vez puestas las condiciones, dar la certeza jurídica y un poco de celeridad en los plazos para poder, cumpliendo con todo, poder sacar los proyectos adelante. Y yo veo, digamos, un par de temas a discutir. El primero, digamos, es el balancear, ¿no? Los impactos que pueda tener en negativo contra el objetivo último del proyecto, porque muchas veces uno se encuentra en la discusión de cosas que, bueno, pueden tener su valor, pero son relativamente menores cuando uno lo compara contra el valor del proyecto. Un ejemplo, nosotros en noviembre de 2023 ingresamos a permisos ambientales el proyecto de captación alternativa del río Maipo, que para nosotros es el proyecto cúspide ya para proteger completamente la ciudad de los eventos extremos de turbiedad. Bueno, llevamos, si calculo bien, 16 meses, y ahora acabamos de entregar recién en febrero la respuesta a las 450 preguntas que recibimos en el primer trámite. La respuesta tomó 1.400 páginas. Y bueno, ahora alguien tendrá que leerse esto, ¿no? Venir con nuevas preguntas. En fin, yo entiendo, digamos, que hay cuestiones que son legítimas, pero uno echaría de menos, digamos, una historia personal. Antes de llegar a Chile en 2020, lo último que hice en España, en mi cargo que estaba llevando el área de residuos, fue aprobar ambientalmente un proyecto gigantesco. Un proyecto que se va a construir ahora de 800 millones de dólares, que movía 500.000 toneladas de basura, tenía productos químicos, era explosivo, incendiario, olía, o sea, tenía todo, menos lo nuclear, tenía todo. Lo aprobamos en 13 meses. O sea, ¿cuál es la gran diferencia que yo veo? Digamos, que en aquel entorno, digamos, hubo un gobierno que creyó que el beneficio último del proyecto era muy grande, porque era una planta de reciclaje gigante que resolvía muchos temas de la gestión de residuos, y claro que iba a tener impactos que había que hacerse cargo, pero realmente el proyecto valía pena, y me pusieron un Sherpa, una persona del propio gobierno que me decía, oye, tú vas a cumplir con todo, pero yo te ayudaré a cumplirlo de la forma más rápida y eficiente posible. Y así fue. 13 meses teníamos el permiso ambiental para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, yo creo que esta mirada de decir, oye, resguardemos lo que es importante, digamos, pero no nos olvidemos que los proyectos también persiguen un objetivo último que es importante, y a veces esta importancia puede ser mayor que algunos de los, o perfectamente compatible con algunos de los criterios aledaños, ¿no? Esto es lo que pasa antes, ¿no?, de la inversión. Y después, digamos, la seguridad
jurídica también se necesita, desde luego, después de la inversión. El sector de la infraestructura es muy particular en el sentido que, en última instancia, ¿qué quiere decir una asociación público-privada? O sea, tú tienes que convencer a un inversor probablemente internacional que ponga millones y millones de dólares en una cosa que no se va a poder llevar si sale mal y con una promesa que en 30, 50 años va a recuperar su inversión. Y tiene que ser creíble, aunque la tentación va a ser gigantesca para digamos, hacer trampas después, ¿no? Entonces, este tipo de promesa, que es muy difícil establecer esta confianza y que Chile la ha tenido hasta ahora, pero sí vemos atisbos, digamos, de que esto podría estar en riesgo, ¿eh? Tú me decías tu experiencia reciente. Bueno, yo voy a contar un caso reciente también. Muchas veces con los ejemplos se entiende mejor, ¿no? La última gran obra que nosotros inauguramos como Aguas Andinas son los pozos de Cerro Negro Lomena. 1.500 litros por segundo, una batería de pozos de 300 metros de profundidad, el Costanera Center pero puesto hacia abajo, que protegen a la ciudad en caso de eventos de turbidez, en caso de sequía. Están ya construidos, los inauguró en 2022 el presidente Boric, y ya han salvado a la ciudad en varias ocasiones en temas de turbiedad y en temas de sequía. Bueno, la historia del reconocimiento de estos pozos es la siguiente. Estos pozos en el último proceso tarifario, que se acordó en 2019, quedaron diseñados como, oye, es una obra que queremos, que la ciudad la quiere y por lo tanto la vamos a tarificar, vamos a asumir que estos pozos van a costar 25 millones de dólares. Ok, echamos a andar, licitamos, llegaron las ofertas, 45 millones de dólares. Bueno, en ese momento la compañía dijo, oye, no, claro, eso no salen los números, pero bueno, da igual porque la ciudad lo requiere, digamos, y hay que hacerlo y después ya en el siguiente ciclo tarifario pues ya lo corregiremos. Ahí están los 45 millones de dólares literalmente enterrados y dando su servicio, y llegó el siguiente proceso tarifario donde, qué bien, por fin nos vamos a resarcir, ¿no? Entonces, claro, la sorpresa uno la tiene cuando el regulador le entrega que esto se va a valorizar en 10 millones de dólares. Entonces, claro, este tipo de situaciones no son tan llamativas como la permisología, los muchos meses y demás, pero realmente son situaciones que van carcomiendo, digamos, este valor tan frágil, y que de alguna ¿no? manera inhiben la inversión confianza. también. Pues, exactamente, claro. Eso que dicen, ¿no? Que la confianza no tarda en crecer como una palmera, pero cae como un coco. Así es. Silvia, vamos ya a la última parte de este encuentro. Ya vamos a resumirlo un poquito porque de verdad que tenemos muy poquito tiempo. Silvia, dos preguntas en una. ¿Ya? Vale, una, en materia de institucionalidad y gobernanza, ¿cómo ves a Chile? ¿Cuáles son sus desafíos allí? Y lo otro, un poco el mayor reto que tiene el país hoy día para impulsar este nuevo empuje que necesita en infraestructura para pensar en los próximos 30, 40 años. ¿Cuáles son los mayores retos que tú ves, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de vulnerabilidad que tiene el país hoy en día? Sí, Paula. Yo creo que quiero empezar con una pequeña reflexión y conectando con lo que dijo Felipe y ahora también Daniel. Hay que recordar que en la región, en América Latina y el Caribe, la participación privada es menos de un 2% en lo que es el sector de agua potable y saneamiento. Es decir, que aquí en Chile realmente con todas las dificultades que menciona Daniel, los trámites, es realmente un éxito. Esto no se da en otros sitios. Y haciendo referencia también a Daniel, quiero decir que estamos muy agradecidos en la CEPAL porque en noviembre del año pasado pudimos atraer a 14 autoridades de agua de toda la América Latina a visitar precisamente las infraestructuras hídricas resilientes por las cuales Santiago realmente ahora se está haciendo muy, muy famoso. Así que en este sentido, y dadas las restricciones presupuestarias que tú mencionas, cada vez más y más hablamos de asociaciones público-privadas, considerando obviamente también los intereses de la comunidad para evitar caer muchas veces en situaciones de conflicto, sobre todo conflictos por escasez hídrica que se han ido incrementando, de hecho se han cuadruplicado en función de la década de los 80, pero que es con buenos mecanismos de gobernanza, con reglas claras, transparentes, comunicando cuáles son los costos y cuáles son los beneficios, cómo se paga la infraestructura y cómo se mantiene en el tiempo, se puede lograr adelantar y alcanzar los objetivos. Un reto principal que encontramos en Chile es que la autoridad
en materia hídrica está muy dispersa, ¿no? Hay que hablar con el Ministerio de Obras Públicas, hay que hablar con el Ministerio de Ambiente, hay que hablar con el Ministerio de Agricultura, y esa fragmentación sí o sí trae costos de transacción, de coordinación. De repente hay que pensar otros mecanismos para acelerar sobre todo la gestión hídrica en estos escenarios tan críticos que se vienen de escasez, pero también, como decíamos, de aluviones, inundaciones, y en ese sentido quería traer a la mesa el caso del Gabinete de Agua, que se ha consolidado en República Dominicana con el presidente Abinader, en el que semanalmente las autoridades hídricas de ese país, que también están muy dispersas, se sientan a la mesa y han pactado el denominado Pacto Nacional por el Agua, en el que se han fijado metas concretas de inversión, a tal manera que se ha cuadriplicado la inversión en agua potable y saneamiento y riego de este país, incluido tema de resiliencia ante los huracanes, ¿no?, que son tan frecuentes ahí. Entonces, el tema es liderazgo. Sentarse a la mesa y que haya una voz decisiva y se hagan los compromisos que correspondan. En este sentido, desde la CEPAL nosotros pensamos que en términos de las externalidades negativas asociadas al agua, como la sobreexplotación, la contaminación, es necesario fiscalizar, imponer incluso cánones asociados al uso del agua para que se siga adelante con las infraestructuras y las podamos fondear. Al mismo tiempo, quiero decir que cuando existen asociaciones público-privadas fuertes, transparentes, también se da pie a canalizar instrumentos financieros emergentes, como pueden ser los bonos azules o los bonos verdes, o incluso en El Salvador, el último canje por deuda para conservación de la naturaleza, de hecho del río Lempa. Yo creo que Chile se encuentra en un momento que tiene las capacidades técnicas, pero tienen que meter el acelerador, ¿no? Y en este caso el reto, ya volviendo al tema del manejo de las infraestructuras más allá de las hídricas, sería pensar en un sistema más integrado. Es decir, cuando se ven los proyectos de infraestructura de transporte o de energía, ya sea hidroeléctrica o sea hidrógeno verde, o los nuevos desarrollos urbanos, tener en cuenta el gran escenario de cambio climático, ¿no? Todos los riesgos asociados que existen en este sentido, y actuar desde un punto de vista de prospectiva para poder invertir en infraestructura resiliente, porque si no, el costo de inacción va a ser mucho más caro que el dólar que se ponga hoy invertido en este tipo de infraestructura verde, incluso no solamente gris, considerando también soluciones basadas en la naturaleza. Gracias. Gracias, Silvia. Última pregunta, Daniel. Un poquito, ¿por dónde deberían venir los incentivos a la inversión? Eso de parte digamos, del aparato estatal, pero también, ¿cuáles son las señales que las empresas también tienen que dar o están dando? ¿Sí? Eso tú lo puedes aclarar. Para realmente tener este compromiso de seguir invirtiendo, seguir desarrollando infraestructura que además tiene que ser resiliente y sostenible, como la exigencia ambiental hoy día o las condiciones ambientales hoy día lo piden. Bien. Mira, a futuro, digamos, yo creo que para dar seguridad a la inversión, a ver, la inversión finalmente lo que conecta las empresas o esta alianza público-privada, el gobierno y las empresas, estamos en medio de una ciudadanía que tiene ciertas necesidades, expectativas y unos inversionistas que pueden aportar el capital para dar satisfacción a estas necesidades. Yo, en este sentido, insisto, el modelo en la esencia funciona, ajustes, digamos, que a lo mejor requieren, digamos, para darle una mayor vida a futuro. Yo te diría, uno, en un escenario que se mueve, que es el del cambio climático, yo creo que tenemos que pasar ya a poder incorporar la anticipación. Yo creo que el modelo es muy bueno cuando yo tengo un problema, pero el problema ya está ahí, la necesidad se puede definir bien, oye, ahí se gatilla la solución de la necesidad. Pero claro, si nos quedamos ahí, es un modelo que siempre te quedas insatisfecho, ¿no? Porque primero tiene que aparecer la necesidad insatisfecha para después plantear la solución. El cambio climático yo creo que nos obliga a cambiar esta mirada, porque ya sabemos que no tenemos un entorno estático, sabemos hacia dónde va el tema, por lo tanto yo creo que están todas las condiciones dadas y tenemos que encontrar el mecanismo para que este modelo que es tan bueno resolviendo los problemas cuando salen, sea igual de bueno anticipándose a estos problemas. Nosotros como empresa lo hemos intentado hacer, yo creo que lo hemos logrado, en muchos casos, digamos, hay la coletilla ahí que, oiga, mire, no nos penalicen cuando lo hacemos, ¿no?
Segundo tema, un tema de estándares. Este un sistema cuando se creó estaba muy enfocado a conseguir la cobertura, conseguir que los servicios llegaran a la mayor cantidad de gente al menor costo posible para que la mayor cantidad de gente pudiera tener este servicio básico. Bueno, esto ya se consiguió, nos mostró el presidente Frey las cifras, con lo cual, y es normal, el nivel de expectativa y de exigencia de la ciudadanía ha subido, ¿no? Y empieza a incorporar parámetros como la resiliencia, la seguridad, la sostenibilidad, otras cuestiones, digamos, que no estaban integradas en el modelo, que era un modelo, insisto, muy enfocado a la eficiencia económica. Bueno, yo creo que lo hemos visto en varios casos que hemos tenido, cuando uno rasca, digamos, oye, pero ¿cómo esto ha fallado? Digamos, bueno, pero ¿qué es lo que el servicio, la tarifa estaba pagando? Era una cosa muy básica, incluso más básica que la que había, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí, de nuevo, el modelo debería hacerse cargo de estas nuevas necesidades, mayor seguridad, mayor resiliencia, algo de redundancia, más sostenibilidad a largo plazo. Y desde el punto de vista de las empresas, de los inversores, el tipo de señales que queremos dar, yo creo que las estamos dando. Por lo menos nosotros confiamos en este sistema. Este sistema ha dado frutos muy buenos. No le vemos ninguna razón de fondo, digamos, para que este sea distinto. De verdad creemos que hay una posibilidad cierta de resolver estos temas. La ciudadanía lo está exigiendo, tenemos las empresas capacitadas para ejecutar, la necesidad está ahí y el capital está disponible, digamos, si es que se da este entorno habilitante que no vemos ninguna razón por la que no se pudiera dar. Y en este sentido nosotros hacemos cosas muy concretas. Ayer, por ejemplo, nuestro directorio aprobó y ya se comunicó al mercado financiero, digamos, la propuesta, como decía Silvia, hay que acelerar. Las necesidades ya están ahí, hay que acelerar. Esta es nuestra propuesta. Nosotros hemos propuesto a los inversionistas de Aguas Andinas reinvertir parte de las utilidades de la compañía para poder acelerar todo este plan que ya presentamos el año pasado y que cuanto antes lleguemos mejor porque las necesidades ya están aquí y nosotros, como decía, queremos llegar antes. Y adelantarse, por supuesto. Gracias, Daniel. Felipe, la última pregunta y contigo cerramos. Hoy día sí nos importa un poquito más el crecimiento, por lo menos es lo que manifiestan varios de esos 21 candidatos a presidente que hoy día tenemos. Y no sé, bueno, justamente en esta carrera por la moneda que se va a dar este año, ¿cómo ves tú que los candidatos o cómo deberían situar la inversión en infraestructura, qué rol debería tener en sus programas de gobierno, básicamente? Yo creo que los candidatos deberían entender, bueno, de los 21 hay que despejar un poquito, ¿no es cierto? Porque hay algunos que son recurrentes, hay uno que le gusta hablar de los pescados y ha estado en varias elecciones y saca menos del 1. Pero es su pyme, pues. ¿Ah? Tal vez es su pyme. Claro, es su pyme, claro. Y con ese 1 le alcanza para los otros 4 años que tiene que esperar hasta el próximo. ¿Ah? Pero, a ver, yo creo que lo primero es entender que sin inversión adecuada en infraestructura el país va a generar cuellos de botella al crecimiento. No podemos pensar, por ejemplo, modelo de exportación. Chile reconocido como uno de los países más abiertos de América Latina. Nosotros no se explica el éxito de Chile en los vilipendiados 30 años, ¿no es cierto?, si no hubiera sido por el desarrollo exportador. Un país abierto, bueno, por eso necesitamos puertos. Y resulta que llevamos una cantidad de tiempo discutiendo el tema del gran puerto, el megapuerto en San Antonio. Y por mientras, los peruanos, que nosotros le tenemos mucho cariño, pero competimos también, pues, uno compite con cariño. ¿Ah? Y ellos desarrollaron el puerto Chancay y se demoraron poco y tienen un puerto que es de última tecnología. Pues no solamente tener los puertos, hay que tener puertos que permitan tener la capacidad necesaria y también la tecnología. Son puertos que a la vez son con estos altos niveles de tecnología son mucho menos intensivos en personas. Esto pasa en parte de los puertos modernos. Entonces, yo creo que este tipo de cosas hay que entenderlas. Y también, lo decía el presidente, que no nos enfrasquemos en las discusiones interminables sobre qué tenemos que hacer. Oye, dediquémonos a hacer y avanzar con el puerto y no lo ahoguemos en los permisos que necesitamos para llevarlo a cabo con respeto al medio ambiente, claro, pero, y eso es un solo ejemplo. En el tema de transmisión, donde tenemos un problema serio, en transmisión, que lo vimos en parte, ahí está discutido y aquí lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, en el tema del blackout, el día del apagón,
lo que va a ocurrir es que las partes se van a tratar de echar la culpa, ¿no es cierto?, unos a otros. Pero yo creo que la va a ser uno de los temas del problema, es que no hay suficiente capacidad para la transmisión de energía de todos los lugares donde podemos producirla en cantidad, donde es excedente, que es en el norte y además es limpia. Y yo creo que este tipo de cosas, si los candidatos lo entienden. Y la otra cosa, aparte de estos temas, de no ahogar al sector privado y tener una sola cosa en mente, porque este es un problema que ocurrió en este gobierno, que llegaron solamente con la recaudación en la cabeza, ponerle más impuestos al sector privado. Y ese no son el modelo para poder... Todo este conjunto de combinación de cosas, si aquí vamos a tener una reforma tributaria cada 4 años o cada menos, porque a veces los gobiernos hacen 2 reformas tributarias, ¿no es cierto?, no está dadas las condiciones de estabilidad en materia tributaria que necesita el capital privado para invertir en algo que es lo más móvil del mundo. Lo más móvil del mundo es el capital. No le piden corazón al capital. El capital no tiene corazón. Bueno. Nosotros sí. Afortunadamente. Pues muchísimas gracias Felipe, Silvia, Daniel por su intervención en este panel. Muchísimas gracias también a quienes nos siguieron a través de la señal de DF.cl, a todos ustedes. Y quedan claros los desafíos que tenemos en materia de infraestructura para su desarrollo en los próximos 30, 40 años. Muchísimas gracias a todos. Señales que te dan ventaja. Las que todos quieren, pero no todos tienen. Son las que amplían tu visión. Las que no se te pueden escapar. El tema de hoy, para el rumbo del mañana. Y las que marcan la pauta. Las señales que te importan están todos los días, solo en Diario Financiero. Diario Financiero, las señales que te importan.